Te dije que ella no encajaba. El papel de baja estaba sobre el escritorio del comandante. Elisa esperaba órdenes para salir de la base. Justo cuando se interrumpió el ejercicio de entrenamiento, una voz enemiga crujió repentinamente por la radio. ¿Sigue viva? La que me disparó el año pasado. Toda la sala de mando quedó en silencio. El teniente susurró. ¿Está hablando de la sargento Ramírez? Base de operaciones avanzada ECO 9. Una región fronteriza tensa. Elisa Ramírez, 31 años. Era una francotiradora estratégica. Pero durante 3 meses seguidos. Apenas habló. Nada de charlas pequeñas. Nada de participar en actividades de equipo. Nunca se unía a las partidas de cartas por la noche. Sus evaluaciones de desempeño decían: habilidades excepcionales con el rifle. Pero psicológicamente inflexible. No apta para operaciones de combate colaborativas. La recomendación: enviarla a casa bajo protocolos de baja psicológica. No discutió, no protestó. Ni siquiera pidió una segunda opinión. Cada mañana. Seguía asistiendo puntualmente a los entrenamientos. Seguía limpiando su rifle meticulosamente. Seguía haciendo revisiones del equipo sin queja alguna. Algunos compañeros la llamaban la exploradora muda. O el fantasma sin emociones. Durante los ejercicios de formación en equipo, Elisa siempre era la que quedaba sola. La que nadie quería en su escuadrón. Se quedaba ahí, en silencio. Sin mostrar reacción alguna al ser ignorada repetidamente. Un día por la tarde, el oficial administrativo la llamó en privado. Estamos por procesar tu papeleo. No es porque seas incompetente. Es porque el equipo no te acepta. Elisa simplemente asintió. Entiendo, señor. Sus compañeras de litera susurraban sobre ella por las noches. Como nunca se reía de los chistes. Como comía sola. Como parecía vivir en una burbuja de silencio. Que nadie podía atravesar. Lo que no sabían era que Elisa escuchaba todo. Cada comentario en voz baja. Cada burla a sus espaldas. Cada vez que se preguntaban por qué seguía allí. Lo absorbía todo sin reaccionar. Archivándolo como si fuera información de inteligencia. El psiquiatra de la base la había recomendado para evaluación 2 veces. Ambas veces. Aprobó las pruebas estándar sin problema. Mentalmente estable. Sin señales de TEPT. Sin alertas de comportamiento. Pero había algo diferente en ella. Algo que incomodaba a soldados con experiencia. Tal vez era como podía quedarse perfectamente inmóvil. Durante horas en entrenamientos de observación. Tal vez era como sus ojos parecían registrar cada detalle de una sala al entrar. Tal vez era como nunca parecía sorprenderse de nada. Fuera lo que fuera. La convertía en una extraña. En un lugar donde la hermandad significaba sobrevivir. Comentario CTA, Acto 1. ¿Alguna vez has visto a buena gente ser tratada injustamente? Escribe, ¡qué injusticia! Su penúltimo día en la base. El puesto recibió reportes de interferencia en UA versus. Señales de un ataque inminente desde el sector oeste. El equipo Alfa estaba patrullando. Pero no contaban con apoyo francotirador de largo alcance. Debido a la escasez de personal. Elisa fue temporalmente reincorporada. Asignada a la colina del oeste. Con su rifle M110. Subió a su posición sin ceremonias. Sin despedidas, sin deseos de buena suerte. Solo otro día más de trabajo antes de su baja. Mientras se instalaba en su posición de vigilancia. El sistema de comunicaciones captó una transmisión inesperada desde territorio enemigo. Una voz masculina clara habló en inglés con acento. ¿Sigue viva? El sonido estático crepitaba por la radio. Pequeña,
cabello negro. La que me disparó el año pasado. Todavía tengo la cicatriz en la cara. El centro de mando quedó en silencio total. Cada conversación se interrumpió a la mitad. Si ella está ahí, no avanzaré. Mis hombres no avanzarán. Esperaremos. El primero en comprender las implicaciones fue el teniente Morales. Espera, ella estuvo en línea sombra. ¿La operación en Siria del año pasado? Un cabo susurró con urgencia. Le voló un ojo a alguien y nunca se jactó de eso. Ni una sola vez. Otra voz intervino. ¿Cómo no supimos nada de esto? La transmisión enemiga continuó. Dime que ya se fue a casa. Dime que no está detrás de esa mira. Elisa no se dio la vuelta para ver las miradas atónitas que se clavaban en su espalda. Simplemente cargó una bala en la recámara. Ajustó la configuración de su mira. Y habló con calma por la radio. Todavía aquí. La frecuencia enemiga guardó silencio durante 30 segundos. Luego, apenas audible. Mierda. De vuelta en el centro de mando. Las piezas comenzaban a encajar. Los archivos clasificados de operaciones. Los meses faltantes en su historial de servicio. Las evaluaciones psicológicas. Que no cuadraban con alguien con experiencia en combate. El teniente Morales revisaba frenéticamente bases de datos clasificadas en su terminal. Santo Dios, la operación línea sombra era negra. Reconocimiento profundo. Misiones de una sola operadora tras las líneas enemigas. El oficial de inteligencia se inclinó sobre su hombro. Si ella estuvo ahí, ¿por qué no está en su archivo estándar? Porque esos registros están compartimentalizados. No tenemos autorización para verlos. En la radio, escuchaban cada vez más. Cháter enemigo. Múltiples voces. Hablando en un idioma que los traductores no podían identificar con rapidez. Pero una frase se repetía constantemente. Coordenadas, referencias de cuadrícula. Vectores de retirada. Estaban retirando toda una fuerza de asalto. Retirándose por una sola francotiradora en posición. El comandante de la base. Que había estado observando en silencio. Desde el fondo de la sala. Dio un paso al frente y tomó el auricular de radio. Sargento Ramírez, aquí el coronel Herrera, ¿me copia? Fuerte y claro, señor. Sargento, ¿quién es usted exactamente? Una pausa. El viento silbando a través de la transmisión radial. Solo alguien que presta atención, señor. Comentario CTA, Acto 2. Si alguna vez juzgaste mal a alguien. Escribe, me equivoqué. La voz enemiga fue identificada. A través de inteligencia de señales. Indicativo Grulla, un francotirador legendario. Responsable de eliminar a 6 efectivos de la OTAN. Nadie jamás lo había neutralizado con éxito. Hasta el año pasado. Durante una misión de reconocimiento profundo. Que oficialmente nunca sucedió. Elisa lo enfrentó a 1.4 kilómetros de distancia. Un disparo que le voló el ojo izquierdo. Y lo obligó a esconderse durante meses. Pero como la operación era clasificada. Más allá de los niveles estándar de autorización militar. Su historial fue borrado de los sistemas convencionales. Y ahora. Grulla se negaba a avanzar con toda su fuerza de asalto. A menos que supiera con certeza. Que Elisa ya no estaba ahí. El Estado Mayor enfrentaba una elección imposible. Mantenerla y admitir que casi habían dado de baja a su recurso más valioso. ¿O mentir y decir que ya había sido enviada a casa? No necesitaban decidir. Elisa ya había hecho el disparo. A través de su mira. Había identificado movimiento en una posición oculta. 1600 metros de distancia. Un destello metálico. Un leve movimiento de una tela camuflada.
Un solo disparo perfectamente colocado. El objetivo desapareció del escaneo térmico. Las comunicaciones enemigas estallaron en caos por unos segundos. Y luego se desvanecieron en silencio. El viento soplaba sobre la cima de la colina. Todos en el centro de mando miraban fijamente sus pantallas. El teniente Morales susurró en su auricular. Objetivo neutralizado. La voz de Elisa regresó. Calma y profesional. Amenaza eliminada. Fuerzas enemigas retirándose. A posiciones secundarias. El comandante de la base dejó su taza de café con manos temblorosas. En 30 años de servicio militar, nunca había visto algo así. Un soldado. Un disparo. Una batalla entera evitada. El auxiliar administrativo, que estaba procesando los papeles de baja de Elisa, tomó lentamente los documentos y los rompió en dos. Pero la historia no había terminado. Mientras las comunicaciones enemigas se apagaban, el equipo de inteligencia interceptó una última transmisión. Una voz en inglés entrecortado. El fantasma es real. Las historias eran ciertas. ¿Qué historias?, preguntó el traductor. El coronel Herrera se acercó al terminal clasificado e ingresó sus códigos de acceso de más alto nivel. Los archivos comenzaron a aparecer en pantalla. Reportes de misiones que habían sido enterrados en bases de datos de proyectos negros. Operación Línea Sombra. Operación Trueno Silencioso. Operación Caída Nocturna. Todas con la misma operadora. Todas exitosas. Todas clasificadas más allá del conocimiento militar regular. 12 eliminaciones confirmadas. 0 bajas aliadas. 0 misiones fallidas. Pero lo que más llamaba la atención no eran los números. Era el método. Comentario CTI, Acto 3. Si alguna vez alguien te ayudó y nunca pudiste agradecerle bien, escribe, les debo una. Cada informe de misión describía el mismo patrón. Comunicación mínima, ejecución perfecta. Extracción inmediata. Sin buscar gloria. Sin reclamar crédito. Sin presumir. Una profesional que hacía el trabajo. Y luego desaparecía de nuevo en el anonimato. El perfil psicológico ahora tenía sentido. Alguien entrenada para operaciones encubiertas profundas. Naturalmente parecería desconectada. En situaciones sociales militares normales. Alguien acostumbrada a trabajar sola durante meses. Tendría dificultades en ejercicios de integración de equipo. No estaban viendo a una soldado inadaptada. Estaban viendo a su operadora más letal. Y casi la habían descartado. Porque no encajaba con su idea de cómo debe verse una heroína. El oficial de inteligencia negó con la cabeza, incrédulo. Íbamos a dar de baja a alguien que evitó más bajas que batallones enteros. El coronel Herrera tomó la radio una vez más. Sargento Ramírez, regrese a base cuando esté lista. Sí, señor. Bienvenida a su nueva asignación permanente. Elisa regresó a la base sin ceremonia. Limpió su rifle. Lo guardó en el armero. Y caminó en silencio por el complejo. Esa misma tarde, un soldado raso tocó a su puerta. Y le entregó un pequeño paquete. Dentro había una nota escrita a mano. No necesitas el reconocimiento de nadie. Incluso tus enemigos te temen. Desde el día siguiente, nadie volvió a llamarla antisocial. En cambio, empezaron a hacer preguntas diferentes. ¿Cómo mantienes la calma bajo presión? ¿Qué se siente disparar? ¿Cuándo nadie más se atreve? ¿Puedes enseñarme a tener esa concentración? Pero Elisa seguía igual. Profesional. Callada. Humilde.
No contaba historias de guerra en el comedor. No mostraba sus condecoraciones. No buscaba atención ni elogios. Simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho. Su trabajo. La diferencia era que ahora, cuando se asignaban equipos, los líderes de escuadrón peleaban por tenerla en su lista. Durante los entrenamientos, todos prestaban atención a cómo se movía, cómo se posicionaba, cómo leía el terreno. Y cuando llegaban nuevos reclutas, se les hablaba de la sargento silenciosa, que una vez detuvo un asalto enemigo completo, con un solo disparo. Pero si le preguntabas a Elisa sobre eso, ella simplemente cambiaba de tema. Comentario CTI, Acto 4. Escribe, viviré con honor. Si crees que toda buena persona merece ser recordada para siempre. Ella simplemente se encogía de hombros y cambiaba el tema. Porque las verdaderas profesionales no necesitan aplausos. No necesitan reconocimiento. No necesitan crédito. Solo necesitan la oportunidad de servir. Y a veces, la victoria más grande no son las medallas ni los elogios. Es ese momento en que tu peor enemigo admite que te tiene miedo. La base nunca volvió a sufrir un asalto serio. Ya se había corrido la voz en las redes enemigas sobre la francotiradora fantasma de Eco 9. Algunas leyendas nacen del ego y la fanfarronería. Otras nacen del silencio y la precisión. Elisa Ramírez se había convertido en algo más raro que una heroína condecorada. Se convirtió en una advertencia. Alguien que el enemigo ya no quería enfrentar. Algunas personas no necesitan que las defiendan, porque ni sus enemigos se atreven a subestimarlas. Elisa Ramírez fue ese ejemplo. Nunca hablaba de las cicatrices que causó. Nunca presumía sus logros. Simplemente hacía lo correcto, en silencio. Y esperaba el momento indicado para demostrar su valor. El mundo a veces se apresura a tachar tu nombre de la lista. Pero hay nombres que viven para siempre. Porque hacen que incluso sus oponentes lo piensen dos veces. La verdadera fuerza no se anuncia. No exige reconocimiento. No necesita validación. La verdadera fuerza, simplemente es. Y cuando llega ese momento, cuando todo está en juego, esa fuerza silenciosa habla más fuerte que 1000 palabras. Las personas más peligrosas a menudo son las más calladas. Las que parecen invisibles. Hasta que el mundo realmente las necesita. Recuerda eso la próxima vez que conozcas a alguien que no encaja en el molde. Puede que sea esa única persona entre tú y el desastre. Y no lo sabrás hasta que realmente importe.